¿Alguna vez usted ha visto lo que queda después de que un tornado pasa alrededor de una parte habitada, de una casa o de un vecindario? La destrucción es realmente horrible. Lo que queda es nada más que despojos y eso lamentablemente genera grandes dolores y pérdidas en Estados Unidos todos los años. Cientos de casas son afectadas por estos eventos naturales que lo único que hacen es destruir lo que ellos, en este caso las familias, han construido durante años. En el pasaje que vamos a aprender hoy día, la historia más o menos es semejante, pero en este caso es la persona o alguien en la familia quien invita al tornado a entrar en su casa y a destruir todo lo que ella tiene. Esta es una interesante y una muy importante lección que vamos a aprender hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día, que se encuentra en el capítulo 11, en el versículo 29 del Proverbio, nos dice: el que turba su casa heredará viento. Y lo que quiere decir en forma general es de que una persona puede decidir traer el problema a la casa y lo único que va a quedar es desolación. Un ejemplo de este, y uno de los buenos ejemplos en cuanto a cómo esto se aplica en la vida propia del hogar, pero que lamentablemente nos deja una enseñanza dolorosa en donde la humillación, la traición, el homicidio, la violación y la falta de perdón y el desorden en el hogar se observa en la vida del rey David. El rey David iba muy bien en su vida. Desde muy joven él había amado al Señor, desde muy joven él había estado sirviéndole, y aun a pesar de la persecución que sufrió a causa de Saúl, él nunca dejó de servir a Dios y de temerle. Pero ya cuando llegó a ser rey, en uno de sus días, él lamentablemente, por descuido, dejó de ser lo que tenía que ser, y cuando miró a esta mujer, a Betsabé, la codició, la trajo, la tomó, y ese fue el inicio de muchos daños, de gran problema, no solamente en su vida, sino que en la vida de la familia de Urías, el esposo de Betsabé, quien después llegó a morir, este hombre, y también su propio hogar. La vida de David fue destruida. Los hijos de él en años posteriores después se rebelaron, uno de ellos violó a una de sus hermanas, el primer hijo fruto de esta violación de David fallece, y muchas cosas pasan. El trono de Israel también perdió estabilidad porque aún inclusive uno de los hijos de David se sublevó contra su padre y después pasaron años para retomarlo. Y fueron años de dolor, de pérdida, de humillación. Todo porque lamentablemente un día David decidió mirar hacia donde no tenía que mirar y codiciar a la mujer de su prójimo. Como vemos, en este caso David fue quien invitó a que el tornado o el viento o la destrucción llegara a la casa, su propia casa, y destruyera todo lo que en ella había. La estabilidad emocional de las relaciones y de la relación con Dios de David y de muchos de sus hijos fueron destruidas a causa de la decisión de un solo hombre. Esto trajo mucho dolor al pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que eso puede aplicarse en nuestras vidas porque lamentablemente y en el día de hoy nosotros somos quienes con nuestras decisiones malas a veces invitamos a que la destrucción llegue a nuestro hogar. Lamentablemente personas que permiten que a causa del adulterio, a causa de la borrachera o de alguna otra adicción, a veces a causa de la riqueza, del deseo codicioso de tener más dinero, hace de que algún problema ingrese en nuestras vidas y cuando nos alejamos del Señor, generalmente esos problemas llegan, se incrustan en nuestros hogares y destruyen la vida de nuestras familias. Matrimonios, la vida de los hijos, la vida de los padres es destruida a causa de un pecado y eso lamentablemente pudo haberse sido evitado si se cuidaba el hogar de la mejor manera. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que dejamos entrar, no solamente en nuestras vidas, sino lo que con eso estamos permitiendo que entre a nuestros hogares, a nuestras familias.
y cómo eso puede destruir a veces para siempre un hogar en donde tenía que únicamente brillar el amor, la armonía, la prosperidad, la bendición y el servicio a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y en este momento yo creo que un llamado muy hermoso y desafiante, pero al mismo tiempo de gran bendición, es lo que un día atrás un hombre, Josué, hizo al pueblo de Israel cuando les dijo: es tiempo ya de detenernos, hemos llegado a conquistar toda esta tierra y tenemos que mirar hacia adelante. Y lo mejor que podemos hacer es que tenemos que tomar una decisión. O vamos a servir a los dioses de quienes nuestros padres sirvieron en otros lugares, o vamos a servir a los dioses los que estos pueblos que están alrededor sirven, o nosotros vamos a servir a Dios. Y él dice: yo he tomado una decisión junto con mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que este debe ser el principio que cada hogar debe tener en nuestras vidas. Usted y yo, para evitar de que el problema entre a nuestro hogar y eso destruya todo lo que somos, nosotros deberíamos comprometernos diariamente, y no solamente nosotros, sino animar, motivar, guiar a nuestros seres queridos dentro de nuestro hogar, a que cada uno de nosotros, los integrantes de esa casa, sirvamos a Dios, amemos a Dios de todo corazón, que lo podamos honrar. Y es ahí donde siempre va a existir la paz, la armonía, el amor que tanto necesitan nuestros hogares y que en este momento son muy valiosos. Comprometámonos a amar a Dios. Invitemos no a los problemas, sino a Dios a entrar a nuestra casa y a tomar control de ella, para que nuestra vida no sea turbada. Busquemos a Dios y aprendamos de esta lección. Velemos por el bienestar de nuestras familias. Ellos lo necesitan. Y ayudemos a otros dentro de nuestro hogar a que todos juntos adoremos solamente a Dios. Que Dios nos ayude en esta importante lección, muy valiosa, de gran bendición para nosotros. Hasta pronto. Que Dios lo bendiga.